Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Grandeza y miseria del hombre forman la paradoja en la que está en el centro de la reflexión y el mensaje de Blaise Pascal, nacido hace 4 siglos, por el año de 1623, en Clermont, en la zona central de Francia. Desde niño y durante toda su vida buscó la verdad. Con la razón rastreó sus signos, especialmente en los campos de las matemáticas, la geometría, la física y la filosofía. Realizó descubrimientos extraordinarios desde muy tierna edad, hasta el punto de alcanzar una fama considerable, pero no se detuvo ahí. En un siglo de grandes progresos en muchos ámbitos de la ciencia, acompañado de un creciente espíritu de escepticismo filosófico y religioso, Blaise Pascal se mostró como un infatigable buscador de la verdad y como tal permaneció siempre inquieto, atraído por los nuevos y más amplios horizontes. Precisamente esta razón tan aguda y al mismo tiempo tan abierta nunca cayó en él la pregunta antigua y siempre nueva que resuena en el alma humana: ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. ¿Y por qué estamos hablando de Blaise Pascal? Porque precisamente el Santo Padre Francisco, en el 4º centenario del nacimiento de Blaise Pascal, nos ha entregado una hermosa carta que lleva por título Carta Apostólica Sublimitas et Miseria Hominis. Y qué mejor que invitar nuevamente al Padre John Jairo Granada Giraldo para que compartamos sobre este documento que es bien valioso y que rescata nuevamente una figura que se le ha dado un reconocimiento pues, desde la ciencia, pero yo creo que estábamos en mora también de hacerle un reconocimiento desde la fe. Don Jairo, buenas noches. Pacho, muy buenas noches. Ahora 8 días terminábamos el tema muy interesante de la sinodalidad, y usted nos decía unos elementos que son bien importantes para que el Papa tenía muy claros para iniciar el tema del sínodo. El Papa como que es muy claro en algunas cosas y nos pone como en su sitio. Sí, el Papa Francisco, viendo esta experiencia del sínodo que va tan adelante, pues nos pone como en tensión, nos dice, ojo que para que el sínodo marche hay 3 obstáculos que hay que tener muy en cuenta. Lo primero, lo dijimos hace 8 días, lo primero es el clericalismo. Cuando el sacerdote se convierte en la autoridad suprema de su parroquia y los laicos no tienen ninguna participación. El Papa pregunta, en su parroquia, le dice a los sacerdotes, en su parroquia tienen ya el consejo de pastoral, en su parroquia ya tienen el consejo económico, es que son los laicos los que tienen que ayudarnos a gobernar y a evangelizar en la parroquia. Pero lo segundo que nos decía el Papa es la mundanidad, cómo la mundanidad afecta para que la Iglesia pueda dejarse guiar por la moción del Espíritu Divino, por la moción del Espíritu Santo. Y dice el Papa, no es que él se lo haya inventado lo de la mundanidad, es el mismo Evangelio el que nos previene. No te pido que los saques del mundo, sino que los ayudes a estar en el mundo, nos dice el Evangelio. La mundanidad es cuando tanto consagrados como laicos nos dejamos guiar más por los criterios mundanos. Eso es un peligro, dice el Papa. Y en tercer lugar, lo recordamos también en 8 días, el chismorreo. ¿Cómo afecta el chismorreo dentro de las comunidades parroquiales? Pero decía el Papa que los 2 pilares que tenemos para que vivamos el sínodo es el espíritu de las bienaventuranzas de Mateo 5 y el espíritu del juicio final de Mateo 25. Esas 2 formas serán las que nos van a ayudar a crecer en este espíritu sinodal. Vamos a hablar de esa carta. ¿Cuál es la razón del Papa de querer
rescatar en el contexto de hoy a Blas Pascal? Bueno, Blas Pascal es un místico católico, es un matemático sorprendente en la historia. Los que estudian las matemáticas saben la importancia que tiene Blas Pascal dentro del mundo científico. Un hombre de avanzada, un intelectual, un científico. Pero esta carta apostólica del Papa hay que contextualizarla, y en la misma carta viene el contexto. Habían dos corrientes en su momento. Una corriente en Francia, que era el jansenismo, Jansenius, y la otra corriente en España era el molinarismo. Es muy curioso porque jansenio o el jansenismo es una corriente, diríamos, cristiana, pero herética, donde se habla del hombre caído. O sea, el hombre, el ser humano que ya por el pecado está totalmente ligado, está condenado a vivir ya rastrero. Es el hombre no redimido. El jansenismo es demasiado riguroso, una corriente moral, de moral rigurosa. Pero muy inspiradora al protestantismo. Claro, el luteranismo toma todos los criterios que tiene el jansenismo. Es el hombre caído, el hombre derrotado, el hombre que por el pecado ya está diluido, diríamos, un hombre sin esperanza. Entonces, el jansenismo, diríamos, en Francia tuvo mucha fuerza. Y Blas Pascal, que ahí viene entonces la importancia, Blas Pascal fue filojansenista, estuvo muy cerca del jansenismo. O sea, Blas Pascal asumió esa doctrina del jansenismo y la aplicó un poco a su vida, pero es un filojansenista, o sea, estuvo muy cercano al jansenismo. Pero en España, que ahí viene lo curioso, en España estaba el molinarismo. Juan de Molina. Juan de Molina, un sacerdote jesuita, ahí está lo curioso, un sacerdote jesuita, predicaba todo lo contrario al jansenismo, todo lo contrario. O sea, hablaba de la meritocracia, de gracia, el hombre que ya está salvado, el hombre que ya haga lo que quiera porque usted está redimido. O sea, todo lo contrario del jansenismo. ¿Qué es lo curioso? Que el Papa Francisco, siendo jesuita, siendo él jesuita porque es jesuita de la Compañía de Jesús, el Papa Francisco no defiende a Juan de Molina, que es en este caso lo contrario al jansenismo, sino que el Papa Francisco resalta el papel de Blas Pascal, que fue filojansenista. Entonces ahí está como lo curioso del documento. Pero es totalmente cercano con el pensamiento jansenista Blas Pascal o tiene sus diferencias. Jansenio había escrito, basado en la historia de San Agustín, cuando se leen las confesiones de San Agustín, Jansenio trató de reducir el hombre caído, pero Blas Pascal tiene ya el aporte, o un aporte valiosísimo, y es, Blas Pascal habla del hombre caído, pecado por el pecado, pero el hombre redimido en Jesucristo, que es lo que la Iglesia en su doctrina predica. Nosotros predicamos que el ser humano por el pecado pues es disgregado, diríamos, es menguado en su dignidad, pero a pesar del pecado que comete el ser humano, hemos sido redimidos en Jesucristo. O sea, Jesucristo ha pagado la deuda que el ser humano había tenido por el pecado. Entonces no hablamos del hombre caído y postrado, hablamos de un hombre exaltado. Y la teología que Blas Pascal nos brinda, porque es un místico, él nos habla que el corazón tiene razones que la mente desconoce. O sea, la teología de Blas Pascal es más desde el corazón. Es una teología o una espiritualidad más desde la parte afectiva, desde el corazón, para acercarnos a la verdad. Entonces aquí viene ya la importancia que tiene Blas Pascal como un matemático que en su momento inventó lo que hoy llamaríamos la calculadora, se adelantó a la calculadora, que fue capaz de descifrar enigmas profundos de las matemáticas que otros estudiosos ya lo habían hecho a los 12 años, resolviendo cuestiones matemáticas. Cómo un matemático de esta talla, un científico de esta talla, logra tener una experiencia tan profunda de Dios, un misterio profundo en su vida, y logra compaginar la ciencia matemática con la vida espiritual o la vida cristiana. ¿Cómo logró Blas Pascal unir esas dos esferas en su vida? Su ciencia, un hombre científico, indudablemente inteligente, pero logró también tener una experiencia profunda de Dios. Ahí viene la cercanía
o diríamos lo importante en la vida de Blas Pascal. Yo lo invito, John Jairo, para que vamos a un primer receso y sigamos profundizando un poco sobre esta carta apostólica Sublimitas et Miseria Hominis, que me parece que todos la debemos tener porque es de una profundidad teológica maravillosa y en el contexto que vivimos hoy, para que esos dos elementos que son ciencia y fe pues vayan muy unidos, vayan muy concatenados. Vamos a un pequeño receso y regresamos con la última parte. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Padre John Jairo, esa pregunta antigua y siempre nueva que resuena en el alma humana: ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Está muy definida aquí en esta carta. La carta sorprende porque responde a esa pregunta del Salmo. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el ser humano? El ser humano es grandeza. El ser humano es grandeza, el ser humano es un destello divino porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Las capacidades que Dios le ha dado al ser humano, somos la única criatura en el universo capaz de intuir los conceptos y las esencias de las cosas. Somos los únicos seres en todo el cosmos, diríamos, conocido, capaces de trascender, de hablar con Dios como se habla con un amigo. Somos los únicos seres en toda la naturaleza, en el universo, con inteligencia práctica y pura. El ser humano tiene destrezas, habilidades, dones, carismas. La grandeza del ser humano, somos semidioses, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la grandeza humana. Pero también está la otra posibilidad, somos miseria, la miseria humana, hasta donde el ser humano, con todas esas capacidades que Dios le ha otorgado, el ser humano también cae muy bajo. Y entonces vemos también cómo el ser humano se disgrega, cómo el ser humano se mengua, cómo el ser humano se mancha, cómo el ser humano no aprovecha toda la capacidad que tiene, sino que también es capaz de mucho mal, de mucho daño. Entonces, este es el misterio del ser humano. ¿Qué es el ser humano? En cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda decirse yo soy bueno perfectamente, pero no hay nadie que pueda decir yo soy malo completamente. Todos tenemos algo de bueno y todos tenemos algo de malo. Todos somos trigo y cizaña, cada uno de nosotros. Entonces, la carta lo que está haciendo es responderle a esta pregunta del Salmo. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es grandeza, pero el ser humano es miseria. Es una buena respuesta para definir qué es el ser humano, grandeza y miseria. Un científico enamorado de Jesús, en esa misma condición humana. ¿Qué le admiraba tanto a Pascal de Jesús? Blas Pascal tuvo un encuentro místico con Jesús. Se cuenta que una hermana de él, religiosa, Jacqueline, ahí en la carta lo cuenta el Papa, Blas Pascal fue a visitar a su hermana a un retiro, como hacer un retiro espiritual. Y se dice que en una de esas noches Blas Pascal tuvo un encuentro personal con Jesús, un encuentro que le transformó su vida, un encuentro que cautivó su historia, hasta tal punto que esa experiencia mística que Blas Pascal tuvo de encuentro con el Señor, la escribió y la grabó, la guardó en su saco. Cuando murió Blas Pascal, en el saco que lo acompañó siempre, tenía escrita toda la experiencia mística de encuentro con el Señor. Es que hay un momento histórico, ontológico, espiritual en cada ser humano
de cualquier, llámese la religión que sea, pero hay un momento único donde el ser humano puede encontrarse con el Señor. Y ese encuentro o la experiencia de Dios, ese encuentro fascinante, tremendo, ese encuentro transforma la vida de un creyente. Blas Pascal vivió ese encuentro fascinante, ese misterio tremendus, que podríamos llamar un misterio que le transformó su vida, y desde ese encuentro personal, Blas Pascal tuvo una iniciativa de reinicio de su vida. Aquello de la noche de fuego. La noche de fuego. La realidad es superior a la idea, decía Pascal, y lo más peligroso es un pensamiento descarnado. Él veía la grandeza del ser humano en todo lo que somos, pero también la propia miseria, como usted lo decía. Pero me imagino que él no tenía ninguna dualidad en el sentido del pensamiento que se tenía, que no sé si Agustín lo tuvo en un momento determinado, pero me parece que es la gracia de Dios en el ser humano, un Dios que quiere salvar al hombre y un hombre que se quiere dejar salvar por Dios. Pascal llegó a tener claridad de que la salvación era un don gratuito. Indudablemente, Padre Pacho, porque Blas Pascal previene de la fuga del mundo. Cuando un creyente se fuga del mundo, cuando su espiritualidad no es encarnada en la realidad, se corre el riesgo de caer en un misticismo exagerado. Diríamos que pierde la noción del tiempo y del espacio. La grandeza de la espiritualidad de Blas Pascal es que su espiritualidad es encarnada en el tiempo. Se dice de Blas Pascal que ayudaba en obras sociales, pensaba siempre en los pobres, su tarea era siempre de servicio. Esa es la espiritualidad encarnada. Cuando una espiritualidad, vuelvo y repito, es fuga del mundo, cuando pierde la noción del tiempo, la espiritualidad ya se vuelve fundamentalista y puede caer ya, por ser fundamentalista, pues puede caer ya en fanatismo. Entonces, toda espiritualidad que no parta de la realidad es una espiritualidad fanática, y el fanatismo en cualquier religión hace muchísimo daño porque separa. Por un andén vamos los buenos, en el otro andén van los malos. Nosotros somos los buenos, los perfectos, por el otro lado van los que no son tan perfectos. Entonces, lo que Blas Pascal nos previene es eso, es una espiritualidad muy aterrizada, muy desde el tiempo, donde se encuentra respondiendo a los desafíos del tiempo, y es una espiritualidad, vuelvo y digo, en el tiempo y en el espacio. El jansenismo y el molinismo se pueden estar viendo en algunas teologías. Seguramente el jansenismo, toda corriente fundamentalista, moralmente estricta, es un jansenismo. Cuando la moral se convierte en código, la moral se vuelve jansenista. La moral tiene que ser más cristiana. El Papa nos está invitando mucho a eso, una moral más misericordiosa, una moral más de acercamiento. No estamos evaluando situaciones, estamos evaluando personas. Cada persona, si falla, tiene una historia, pero si tiene su historia y si falla, tiene la posibilidad de redimirse. Toda persona tiene la posibilidad de ser salvados en Cristo. Podríamos hablar que esta carta apostólica va muy en la línea del Papa, que la línea del fundamental es la misericordia. Indudablemente todo el pensamiento del Papa Francisco es un pensamiento de misericordia, de manos abiertas para perdonar. El año pasado el Papa repitió varias veces a los sacerdotes: sacerdotes, perdonen todo. Así nos pidió el Papa, perdonen todo. Es decir, no podemos nosotros, los sacerdotes, ser jueces intransigentes que negamos el perdón a un penitente. Toda persona que se acerca al sacramento de la reconciliación merece el amor de Dios, merece el abrazo misericordioso de Dios. ¿Por qué es importante que un cristiano, un católico, más que leer, medite esta carta? Bueno, llamados a leer el magisterio de la Iglesia. Si hay algo en que estamos fallando nosotros los católicos, o muchos de los católicos, es que no conocemos el magisterio.
la iglesia produce magisterio constantemente, porque le va respondiendo al signo de los tiempos. Tener esta carta, una persona, un católico en casa, es tener en casa la misericordia de Dios. Es ver plasmado que si Blas Pascal tuvo una capacidad o un encuentro con el Señor, un regalo de Dios y logró transformar su vida, cualquiera de nosotros puede tener esa posibilidad de transformar su vida. O sea, qué bueno que esto lo lean los estudiantes, los científicos, personas que de pronto porque están metidos en la ciencia niegan la existencia de Dios. Blas Pascal es como el ejemplo. La ciencia, la fe no está totalmente separada la fe y ciencia son dos alas del conocimiento, como lo decía el Papa Juan Pablo II. Las dos alas del conocimiento son la fe y la razón, y si las dos se unen, pues llegamos con mucha seguridad a un encuentro con el Señor. El corazón tiene razones que la mente desconoce. Padre John Jairo, muchísimas gracias. Padre Pacho, con todo el cariño, con todo el gusto. Y la invitación para que consigamos esta carta apostólica, vale la pena tenerla como un elemento de meditación. Dios lo bendiga, John Jairo, por acompañarnos en los dos programas y esperamos tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias, Padre. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en esta segunda parte con el Padre John Jairo Granada Giraldo. Invitarlos mañana por este mismo canal con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.